Hola a todos y bienvenidos a este quinto vídeo sobre la historia de la Tierra Media en el que os contaré la tercera edad del Sol. Como recordaréis, teníamos tres reinos de elfos al término de la segunda edad del Sol, el de Lindon al extremo oeste de la Tierra Media, gobernado por Círdan ahora que Gil-galad estaba muerto, luego Rivendell, la casa de Elrond, al borde de las montañas nubladas, y en el este se encontraba el gran bosque verde, gobernado por Thranduil. Además, en algún momento al principio de la tercera edad, Galadriel y Celeborn fueron al bosque de Lothlórien, donde se instalaron como los gobernadores de aquel pequeño reino. Galadriel tenía uno de los tres anillos elfos, de modo que usó el poder de este anillo para convertir el bosque en un lugar maravilloso, parecido a Valinor más que cualquier otro lugar en toda la Tierra Media. Como recordaréis, os dije que los otros dos anillos los tenían Círdan y Gil-galad. Círdan aún tenía el suyo, pero Gil-galad antes de morir le cedió el suyo a Elrond, quien también lo usó durante la tercera edad para proteger Rivendell de las hordas enemigas. Elrond se casó con la única hija de Celeborn y Galadriel, y de la unión salieron dos hijos, Eladan y Elrohir, y una hija, llamada Arwen. Bien, pues aparte de estos cuatro reinos de los elfos, teníamos dos reinos de los hombres, formados por los supervivientes de Númenor, Arnor en el norte y Gondor en el sur. La segunda edad terminaba con la derrota de Sauron gracias a la última alianza, donde también murieron Gil-galad, Elendil y Anarion. Isildur, quien ahora tenía el anillo único, fue a Gondor durante 2 años y luego emprendió el camino de vuelta hacia Arnor. En Gondor dejó a su sobrino, el hijo de Anarion, para que gobernara sobre el reino mientras él gobernaba en Arnor. Lo que sucedió fue que, de camino a Arnor, él y su ejército fueron emboscados y asesinados. Murieron los tres hijos de Isildur y el propio Isildur, y el anillo único cayó dentro del río Anduin y se perdió. Por suerte, el cuarto hijo de Isildur se había quedado a salvo en Rivendell y a partir de entonces él se convirtió en el rey de Arnor. El tiempo fue pasando y el reinado de Arnor fue pasando de padres a hijos, de igual modo que el reino de Gondor. Pero he aquí que el octavo rey de Arnor tuvo 3 hijos que se pelearon entre ellos por la corona del reino, de modo que Arnor fue dividido en 3 partes para cada uno de los 3 hijos. Estas 3 partes fueron Arthedain, Rhudaur y Cardolan. En Arthedain el linaje del rey perduró, pero no en Rhudaur y Cardolan, donde pronto la realeza pereció. Arnor, ahora dividido, era mucho más débil que antes, de modo que el rey brujo, el señor de los Nazgûl, se instaló en Angmar con la intención de destruir las 3 partes del viejo reino. Lo primero que hizo fue poblar Rhudaur con hombres malvados y traidores que no eran descendientes de Númenor, y en poco tiempo consiguió colocar a uno de ellos en el trono. Luego, una terrible peste llegó del sur y terminó con la mayor parte de la gente de Cardolan. Al final, el rey brujo atacó Arthedain desde Angmar y consiguió acabar con el reino entero. Pero hubo supervivientes entre quienes se encontraron el hijo del rey de Arthedain. Juntos, los supervivientes, los elfos de Círdan y un ejército aliado que había venido desde Gondor consiguieron derrotar al ejército del rey brujo. Al final, llegó incluso un ejército de Rivendell al mando de un elfo llamado Glorfindel, quien hizo huir al rey brujo en persona y profetizó que no sería muerto por mano de ningún hombre. El caso es que el ejército conjunto de Arthedain, Lindon, Gondor y Rivendell acabó con Angmar. Pero quedaban muy pocos hombres de Arnor aún con vida, demasiado pocos como para volver a repoblar el reino, de modo que a partir de entonces vivieron en la sombra y quien debía ser rey, en vez de eso tomó el título de capitán de los Dúnedain. A partir de entonces, todos sus descendientes fueron criados en Rivendell y el linaje del rey perduró en secreto, de forma ininterrumpida hasta tiempos de Aragorn. Mientras todo esto sucedía, en el sur, Gondor creció tanto en tierras como en población, y entre sus tareas se encontraba la de vigilar lo que antaño fuera Mordor, vigilar para que ningún mal volviera a habitar aquella tierra. Hasta que Gondor alcanzó su plenitud, llegando a abarcar todo el territorio que veis en pantalla. Pero después de aquello, el poder del reino fue decayendo cada vez más. Y es que del mismo modo que en Arnor la dinastía de Isildur nunca se rompió, en Gondor la dinastía de Anarion sufrió muchos altibajos, y más de una vez el rey murió sin hijos o sin casarse, de modo que el trono pasó al sobrino o al hermano en vez de al hijo. Así fue que Gondor sufrió una guerra civil por la corona, que no solo mató a muchos gondorianos y a buena parte de la realeza, sino que además Gondor fue repoblada luego con muchos hombres del norte que, a pesar de ser fieros y leales, no pertenecían al linaje de Númenor. La consecuencia de aquello no se vio enseguida, pero poco a poco la sangre de Númenor se fue esparciendo y la vejez alcanzaba antes a los hombres de Gondor, al contrario que los hombres de Arnor, que aún lograban vivir durante bastantes años. Más tarde llegó una gran peste proveniente de Mordor que acabó con gran parte de la población de Gondor, y fue esa misma peste la que en el norte mató a la población de Cardolan.
En aquel tiempo, las fortalezas de Gondor que vigilaban la tierra de Mordor fueron descuidadas y ya nadie se preocupó nunca más de guardarlas o habitarlas. Y después de aquello empezaron a llegar ataques constantes de hombres del este y Haradrim del sur hacia Gondor. Estos ataques seguían la voluntad de Sauron, que ya empezaba a hacerse fuerte en el sur del Gran Bosque Verde en la fortaleza de Dol Guldur. Viendo la sombra que había caído sobre el bosque, la gente empezó a llamarlo Bosque Negro. Al final, el rey de Gondor murió sin esposa ni hijos y nadie tuvo valor para reclamar la corona por miedo a que hubiera otra guerra civil, de modo que el mando del reino pasó al senescal del rey con la esperanza de que algún día apareciera alguien digno para reclamar la corona para sí. Así fue como los senescales de Gondor llegaron al poder y su herencia también se transmitió de padre a hijo como si de una familia real se tratara. Nunca volvió a haber paz en Gondor durante toda la Tercera Edad. En uno de los ataques de los hombres del este, los gondorianos se vieron totalmente superados y habrían perecido si no fuera porque en el último momento llegó Eorl el Joven con un ejército de jinetes venidos del norte, que ayudaron al pueblo de Gondor en aquel momento de necesidad y consiguieron expulsar al enemigo. Como recompensa por su ayuda, Gondor les cedió la tierra de Calenardon, pues los gondorianos eran tan escasos en números que aquella tierra la tenían prácticamente despoblada. Eorl y su gente accedieron de buen grado y allí se instalaron. Aquel nuevo reino fue llamado Rohan, y Eorl fue el primer rey de los Rohirrim. De la tierra cercana donde habían vivido los Rohirrim en un origen, aparecieron también los hobbits por primera vez. Viajaron hacia el oeste en oleadas y se instalaron en la comarca. Pero uno de los que se quedaron en el oeste encontró por casualidad el anillo único en el río Anduin. Ese hobbit se llamaba Sméagol, y poco después viajó solo hasta las montañas nubladas, donde vivió escondido durante 500 años. Alertado quizás por el poder de Sauron en Dol Guldur o por la avaricia de los enanos, un Balrog de Morgoth despertó en las mansiones de Khazad-dûm y hizo huir al pueblo de Durin. Muchos de ellos fueron a las montañas grises, pero también fueron expulsados allí por los dragones y se instalaron en la montaña de Erebor. Smaug, el más temible de los dragones de la época, viajó también hasta Erebor y aniquiló a los enanos. Solo unos pocos pudieron sobrevivir. Estos supervivientes se instalaron en las colinas de hierro o en las montañas azules. Paralelamente a todo esto, cerca del año 1000 de la Tercera Edad, viendo que Sauron no había sido del todo derrotado y temiendo que quizás volvería a alzarse, los Valar enviaron a 5 magos a la Tierra Media. Eran Maiar, es decir, entes divinos, encerrados en el cuerpo de hombres viejos, y su misión era ayudar a hombres, elfos y enanos en su lucha contra Sauron por si volvía a levantarse, y debían ayudarles con consejo y sabiduría más que con la fuerza y el poder. Estos 5 eran Saruman, Gandalf, Radagast y los 2 magos azules. Llegaron en un barco por primera vez en Lindon y Círdan fue quien les recibió. Entonces le entregó su anillo élfico a Gandalf porque leyó en su corazón que sobre él recaerían el peso de muchos viajes y de muchas decisiones, y creyó que el anillo le podría ser de ayuda. Cuando Sauron despertó en Dol Guldur, se reunió un concilio de sabios que fue llamado el Concilio Blanco y del que formaron parte Galadriel, Elrond, Círdan y algunos otros señores de elfos y los magos. El Concilio Blanco se reunió principalmente para mantenerse alerta de los movimientos de Sauron y sus sirvientes, pero Saruman, quien se había ganado la amistad de los hombres de Gondor, consiguió que le permitieran quedarse en la torre de Orthanc, una antigua construcción númenoreana muy poderosa. Empezó a desear el anillo único para sí mismo, y cuando el Concilio Blanco propuso atacar Dol Guldur para acabar con Sauron, Saruman se opuso, creyendo que si Sauron se mantenía activo quizás tendría más posibilidades de encontrar el anillo. Por su parte, Gandalf, preocupado porque Sauron quisiera utilizar a Smaug para sus maléficos fines, instó a Thorin, el rey del pueblo de Durin, para que reconquistara Erebor y matara a Smaug. Así fue que suceden los hechos narrados en El Hobbit, donde 13 enanos y un hobbit viajan desde la comarca hasta Erebor, donde desatan la furia de Smaug, que ataca la ciudad del lago. Bardo le mata de un flechazo y se libra la batalla de los 5 ejércitos, en la que toman parte elfos, hombres y enanos contra orcos y wargos, y que solo puede ser ganada por los 3 primeros gracias a la llegada in extremis de Beorn el Oso. Thorin muere, Dain se convierte en rey del pueblo de Durin, restauran el reino de Erebor y Bardo restaura la ciudad de Valle y también se convierte en rey. Es en aquel tiempo cuando el Concilio Blanco finalmente expulsó a Sauron de Dol Guldur, quien huyó hacia Mordor. Pero en aquel viaje, el hobbit Bilbo encontró a Sméagol, quien ahora se llamaba Gollum, en las montañas nubladas y le robó el anillo único. Bilbo se llevó el anillo a la comarca, pero Gollum, atormentado por su pérdida, acabó saliendo de su refugio en las montañas y fue capturado y llevado a Mordor, donde fue torturado y en última instancia reveló todo lo que sabía de Bilbo, su nombre y el sitio donde vivía, es decir, la comarca.
Sauron dejó libre a Gollum, quien entonces fue capturado por Gandalf y Aragorn, gracias a lo cual Gandalf pudo enterarse de la historia del Anillo Único. Sauron envió a la comarca a los Nazgûl, pero por suerte Gandalf llegó antes y avisó a Frodo de que fuera con el anillo hacia Bree. Y ya sucede todo lo que sabemos del Señor de los Anillos. Gandalf fue traicionado por Saruman, Frodo llegó a Rivendell, se formó la Compañía del Anillo, Gandalf mató al Balrog de Moria, Boromir murió, Aragorn, Legolas y Gimli ayudan a Rohan, Frodo y Sam capturan a Gollum y conocen a Faramir. Aragorn consigue un ejército de muertos del Sagrario y salva la ciudad de Pelargir. Se libra la batalla de los campos del Pelennor, Éowyn mata al rey brujo, Theoden muere, van a la Puerta Negra y Frodo, Sam y Gollum destruyen el Anillo Único. Después de aquello, Aragorn es nombrado rey de Gondor y Arnor y se casa con Arwen. Éomer se convierte en rey de Rohan y Faramir en senescal de Gondor y príncipe de Ithilien. La tercera edad termina 2 años después de la destrucción del Anillo Único, cuando Gandalf, Elrond, Galadriel, Bilbo y Frodo abandonan la Tierra Media para ir hacia Valinor. A partir de entonces empezó la Cuarta Edad, también conocida como la Edad de los Hombres. Y aquí termina este quinto vídeo, pero antes de que lo cerréis quiero dejar constancia de que he omitido cientos de detalles como las guerras en Rohan o la guerra de los enanos contra los orcos, porque no he creído que sean detalles muy importantes a la hora de entender lo que nos encontramos en El Señor de los Anillos, y al fin y al cabo, esto es un resumen que tampoco puede salirme de 30 minutos. Además, tengo intención de hacer muchos más vídeos sobre el tema, donde espero poder explicar todas las guerras y batallas y los personajes más secundarios. Así que dadle a like si os ha gustado y suscribiros para más vídeos del Señor de los Anillos y la Tierra Media. Un saludo a todos, chavales.